Llegó el momento para uno conocer un poquito sobre el desenvolvimiento de la economía dominicana, el que tuvo en el año que recientemente finalizó y qué se espera para este año 2023. Y para eso nosotros tenemos una persona muy conocida que se ha convertido en una marca a nivel de los medios de comunicación, que es Antonio Ciriaco Cruz. Así que bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. Bueno, para mí es un placer su invitación. Veo que es un espacio bastante abierto con el pueblo y me gusta mucho este tipo de espacios porque así uno siempre se pone en contacto con la gente. Ciriaco, para iniciar, ¿es cierto que este año 2023 le esperan cosas muy difíciles a la República Dominicana? Mira, hay que decir lo siguiente. Cuando tú analizas, yo siempre me gusta utilizar la información oficial. Pero la información oficial hay que desmenuzarla y ver las tendencias. Cuando tú analizas la economía dominicana y te vas al año 2022, enero del año 2022, la economía en el mes de enero tuvo un crecimiento casi por un 6% en el mes de enero. Luego viene el mes de febrero, el crecimiento es menor. Y cada mes que pasaba, el crecimiento era menor. El último dato que dio el Banco Central, que fue en noviembre del año 2022, la economía creció 2.9%. Y el crecimiento promedio ya de los primeros 11 meses del año 2022 te daba un 5%. Ojo con eso. Yo quisiera que ustedes hicieran ese promedio aritmético del IMAE de enero a noviembre y le da 4.6, de manera que hubo un redondeo de 5%. 5%. O sea, que la economía incluso no llegó al 5%. ¿Qué significa eso? Que entramos en un año 2023 donde hay menor crecimiento, donde la economía mundial va a crecer menos. Y eso no es una buena noticia, porque esta economía había estado creciendo a tasas de crecimiento por encima del 5, por encima del 6. ¿Y por qué aquí se habla de un crecimiento potencial de un 5%? ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que cuando la economía crece un 5 por encima del 5, todos los empleos nuevos que van al mercado de trabajo todos los años, más de 120,000, encontraban algún empleo. Y por eso la tasa de desempleo venía disminuyendo. Pero si crece menos del 5%, hay una parte de esos empleos nuevos que se inician cada año que no van a encontrar. Por lo tanto, se espera este año que la economía tenga un crecimiento oficialmente, porque son datos oficiales, de un 4.5. Eso significa que la economía dominicana va a crecer menos y va a generar menos empleo. Esos son datos oficiales. Por eso es que hay todo ese temor este año, que es un año riesgoso. Antes de ayer, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional dijo que prácticamente 3 grandes bloques que representan las 3/4 partes del PIB mundial, Estados Unidos, la potencia más grande, China, la segunda economía del mundo, y la Unión Europea, van a tener crecimiento muy bajo, o en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, un crecimiento negativo. Sí. Eso significa que la economía mundial, que había crecido en el 2021 casi un 6%, va a terminar creciendo alrededor de quizás un 1 o 1.5%. Estados Unidos va a terminar con un crecimiento también de un 1%, y la Unión Europea con un crecimiento incluso negativo. Ciriaco, para algunos sectores. Entonces, esos son datos que uno quisiera que sean mejores, pero no es así, son proyecciones que pueden cambiar, obviamente que pueden cambiar. Te decía, Ciriaco, que para algunos sectores hay una gran preocupación. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo ha crecido la deuda externa del país en relación a los ingresos que tiene la República Dominicana y si el país tiene capacidad de pago? Mira, hay muchas formas de tú medir la deuda pública.
Por ejemplo, vamos a partir de la posición más optimista, que fue la que dio el ministro de Hacienda. Te dice, mira, la deuda ha disminuido, pero cuando te la compara con respecto al PIB, te dice, mira, era un 62% y ahora está en un 60 y algo por ciento. Eso es una forma, esa es la más optimista, pero la que tú dices, que es quizá la que más se acerca a la realidad, que es dividir, obviamente, la deuda con respecto a los ingresos tributarios. Esa prácticamente se va incrementando, porque los ingresos en la República Dominicana apenas se incrementaron en función de la inflación, un 7%, un 8%. Sin embargo, la deuda se ha incrementado, incluso en términos absolutos. Lo dijo el mismo ministro de Hacienda. Y cuando tú haces ese ratio, te da alrededor de casi un 400%. ¿Por qué es relevante ese ratio? ¿Tú sabes por qué es relevante? Porque al final la deuda no se paga con el PIB, se paga con los ingresos tributarios. Claro. Porque todos los años el peso que tienen los intereses, el peso que tiene el servicio de la deuda, con respecto a ingresos que representan alrededor del 14, como mucho, un 15% del PIB, claramente que estamos diciendo que en la ejecución del 2022 al 23 de diciembre se habían pagado 184.000 millones de pesos solamente en pago de intereses. Cuando tú divides eso entre los ingresos que recibió el Estado, eso representa casi el 20%. Es decir, por cada 100 pesos que recibía el Estado dominicano, 20 lo dedicaba solamente al pago de intereses. Si tú eso también lo ponderabas con respecto a los gastos, te va a dar un porcentaje un tanto alrededor de un 19%, que eso es mucho. Eso es solamente los intereses, sin incluir la amortización de la deuda pública, que es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda te ronda prácticamente un 24, un 25%. Y en la medida que la deuda crece, en términos absolutos, eso significa que el peso de los intereses también te van a crecer. Y eso le quita capacidad a los gobiernos, al mismo gobierno, de hacer políticas públicas de desarrollo. Fíjate que los niveles de inversión pública, que han sido muy volátiles su ejecución, y eso es una falencia y una oportunidad de mejora que tiene el gobierno este año, que la inversión pública prácticamente terminó en un 11% y tiene que por lo menos estar en un 15%. Y mucho más en esta coyuntura, en una coyuntura donde el sector privado se achica porque las tasas de interés se han incrementado y eso limita la inversión privada, eso limita el consumo privado. Y entonces ahora, ante un sector privado con menor crecimiento, tú tienes que tener un Estado que gaste bien, pero no gasto corriente, sino gasto de capital. Riaco, ¿cómo tú evaluarías lo que es ahora mismo para el pueblo dominicano? Está muy asustada la gente con el tema de los fideicomisos. Parece que todos lo quieren llevar a ese plano. La gente entiende que estamos en un gobierno de los empresarios, que estamos frente a una popicracia que solo está beneficiando a un sector de la economía, a los amigotes del presidente y del PRMD. Entonces, la gente, su mundo con el pueblo quiere entender a qué puede llevar el país que el gobierno se tenga que desprender del patrimonio nacional para dárselo a otros sectores que lo administren. Que la gente puede entender eso. Mira, como en primer lugar, un fideicomiso no es más que un instrumento jurídico financiero donde una persona o una entidad llamada, entre comillas, fideicomitente, el Estado Dominicano, posee un activo, supongamos Punta Catalina, es del Estado, se hizo con recursos de la población, ¿verdad? Entonces el Estado dice, bueno, yo no tengo capacidad para administrar ese recurso, ese activo. ¿Tú estás oyendo? Oye bien. Oye bien, esa es la lógica. No tiene capacidad. Me gustó esa. Entonces, no tiene capacidad o pintan que no tiene capacidad. No, vamos, se parte de esa lógica. Yo no estoy, ¿verdad?, afirmando eso. Atención país. Yo lo que digo es que se parte de esa idea porque te quieren vender a ti una situación de debilidad del Estado.
en cierta manera. Entonces te dice, mira, las inversiones que hay que hacer ahí en el futuro, quizás el Estado Dominicano no la pueda invertir, no tiene los recursos suficientes, y vamos a crear una figura precisamente donde ese activo lo podemos poner o podemos buscar gente de fuera con capacidad, con recursos que puedan gestionar, buscar recursos fuera, y vamos a crear una especie de alianza, porque es una especie de alianza público-privada en el contexto de una figura llamada fideicomiso. Incluso la misma ley de fideicomiso dice, se pueden establecer alianzas público-privadas alrededor del fideicomiso, ¿verdad? Entonces, y se crea una entidad llamada fiduciaria o fideicomiso, y ese patrimonio lo va a administrar una entidad llamada fiduciaria, que existe esa figura. Por eso la ley te dice, quien va a regular los fideicomisos públicos va a ser la superintendencia de bancos. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo debe ser estructurado un fideicomiso? O cómo los países donde hay experiencia se han estructurado los fideicomisos públicos. Hay países aquí, hay países en la región que tienen experiencia de los años 1970 en fideicomiso. Caso de México, por ejemplo. México te dice, mira, los fideicomisos públicos tienen que estar atados a una estructura estatal vinculante con la ley de función pública, vinculante con la ley de crédito público por el tema de la deuda, vinculante con la ley de compras y contrataciones públicas, que tiene que ver con las compras que hace el Estado, vinculante con la ley de libre acceso a la información. ¿Qué ocurre con la actual ley? Por ejemplo, tú escuchas al director general de compras y contrataciones, te dice, no, el marco jurídico establece que los fideicomisos estarán obviamente pautados por la ley. Ojo, luego más adelante en ese mismo artículo, en el 13, te dice, pero los fideicomisos podrán hacer su propio reglamento. Entonces ahí viene el tema de que puede haber cierto nivel de filtraciones. Porque lo correcto, oye bien, lo correcto es que los fideicomisos públicos deberían tomar en toda su dimensión la ley de contratación público, porque tiene su reglamento ya establecido. ¿Por qué tú le vas a permitir que hagan un reglamento, aunque sea incluso un reglamento que esté validado por contratación? Pero si viene otro gobierno que quiere cambiar ese reglamento, que quiere flexibilizar, vienen los conflictos, y eso es una debilidad del proyecto de ley. ¿Tú estás entendiendo eso? O sea, hay que verlo así. Mira, te lo estoy diciendo y yo no tengo nada, pero a mí me llama la atención, porque nosotros tenemos que legislar para el presente y para el futuro. Otro elemento que también puede haber algunas situaciones, el tema de la ley de crédito público. Mira, aquí hay instituciones con una personalidad jurídica propia, el caso de los ayuntamientos, que son descentralizados, el caso de la UAS, que es autónoma, o el caso, por ejemplo, del mismo Banco de Reserva, o el caso del Banco Central. La UAS puede asumir como entidad autónoma y concertar un préstamo, pero a la UAS no puede pasar de determinado tope, porque eso tiene que ir al Congreso. Oye bien, la UAS, muchos de los préstamos que la UAS toma con el Banco de Reserva tienen que ir al Congreso. Entonces tú no puedes crear entidades que puedan, sobre la base del patrimonio que crean, tú contraer deuda, que al final uno siempre tiene la duda que quién va a pagar esa deuda. Sería con no existe. La va a pagar el Estado Dominicano. Sí, claro, la va a pagar el Estado Dominicano. El inversionista, entonces el Estado le está entregando un filete hecho, entonces, sin inversión. Entonces oye bien, tú puedes decirme a mí, yo como hacedor de políticas públicas, mira, el Estado, las instituciones que tienen problemas, yo no la puedo seguir fondeando. Es un barril sin fondo. Bueno, por lo menos tú puedes convencer una parte de la población. Coño, pero es verdad.
Escúchame, ¿sabes? Pero, ¿cómo tú me puedes decir a mí que una institución que al margen, oye bien, yo no estoy de acuerdo cómo se concertó y se hicieron las inversiones en Punta Catalina, pero una vez que eso está hecho y una vez que eso te genera 350 millones de pesos, de dólares de beneficio al año, ¿cuál es el problema? Te quería preguntar, Ciriaco. De verdad, ¿cuál es el problema? Porque si tú me dices que es una institución que es deficitaria, que el Estado le fondea recursos, pero es al revés, le está dejando beneficio al Estado. Entonces yo creo que hay otros modelos, por ejemplo, de negocio que son más exitosos. Por ejemplo, si tú asumes, mira qué interesante, y eso yo lo he planteado en otros escenarios. Si tú asumes, por ejemplo, y tú dices Punta Catalina es una empresa del Estado, te genera beneficios. Yo pongo ese ejemplo. Ahora, ¿por qué no constituimos en Punta Catalina como una sociedad anónima que genere acciones? Sí. Y esas acciones, oye, tú se las puedes ofertar a través del mercado secundario a los dominicanos y a gente de clase media. Los fondos de la ARS. ¿Tú te imaginas eso? Oye, yo quisiera invertir parte de mi dinero y de mis ahorros en una opción de Punta Catalina. Cuando me presenten a mí y me digan, mira, eso tiene beneficio de 350 millones al año. Espérate. Pero que además tiene el respaldo del Estado. Y tiene el respaldo del Estado. Y no solamente eso, que te profundiza un mercado de valores, que hasta ahora una empresa ya está emitiendo acciones cuando tiene más de 20 años, un mercado. Entonces, los estados, ¿tú sabes quién le llamaba a eso capitalismo popular? Milton Friedman. Oye, una persona conservadora. En Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo tener una acción de Microsoft. Yo tengo familiares que tienen acciones de Microsoft, de Apple, porque son empresas de oferta pública. No es que son públicas, es que sus acciones las ofertan al público. Sí. Pero tú sabes una cosa, ¿cuántas acciones tú tienes de esas empresas que se capitalizaron? De Jaina, Hey. ¿Tú sabes quiénes son los que la tienen? Lo mismo de siempre. Rico, para que tú lo sepas. Quería preguntarte, Ciriaco, Lo que quieren seguir, y eso genera, oye, Caraballo, muchísimos beneficios. Ciriaco. Vamos, mira, a democratizar el capital. Muy bien, mira una cosa, Atención. Ciriaco. ¿Cómo el Estado dominicano va a entrar en esa dicotomía de una ley de fideicomiso cuando naciones mucho más desarrolladas que la nuestra, tú mencionaste No, el ejemplo y de con más México, experiencia, y con esa figura. Con más experiencia con esa figura. Claro. Recientemente, el presidente Ignacio Lula da Silva, Claro. en su primer día de gobierno, de un plumazo se llevó 10 fideicomisos, y estamos hablando de la 9ª economía del mundo. Y de la primera economía de América Y de la Latina. primera- entonces, ¿cómo nosotros vamos a caer en esa trampa de darle los bienes públicos, administrar a unos individuos que no han puesto un peso y dárselo a 30 años y con un consejo de administración que ellos van a ser mayoría, pero sobre todo lo que señalaste, se van a endeudar, se van a comer la masa, pero esa deuda va a tener que pagarle el Que no Estado? se va a ¿Por poder qué entramos en tampoco. eso de por Dios? Mira, Explíqueme eso. mira. A ver si yo sigo en este país, me voy aquí, porque así no. Es que eso son malas políticas públicas. Al margen de todo. Pero hay ingenuidad en eso. Ya. Pero explíqueme eso. Mejorar de niño. No, tú sabes que no hay ingenuidad. Tú sabes que hay políticas públicas que están bien dirigidas. ¿Tú entiendes? Están bien dirigidas y yo pienso que eso... Mira, cuando tú observas, y no quiero entrar en elementos políticos, pero... Diga aquí habla aquí usted tenga su mundo con el lo pueblo. que yo te quiero decir es que hay una dicotomía entre la visión y lo que se ha planteado en un partido político de origen socialdemócrata y las políticas públicas. Por ejemplo, tú vas a España y tú encuentras una diferencia muy marcada en determinado tipo de política. Del Partido Popular, que es un partido conservador en España, del partido PSOE, que es un partido socialdemócrata. Si tú ves migración, bueno, uno está a favor de la migración y otro está a favor de prohibir las migraciones. En política de seguridad social, uno está a favor de un modelo de reparto, otro está a favor de un modelo de capitalización individual. Tú encuentras esa diferenciación en términos de las políticas públicas, pero aquí no. Aquí tú ves que un partido tiene un discurso y una base histórica y las políticas son totalmente
diferente. Así es. Sí, Ciriaco, hemos hablado hasta el momento en términos macroeconómicos. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría de una forma u otra que toquemos algunos puntos que tengan que ver con el dominicano de a pie. Ok, eso es lo que le espera a la economía, que la economía no crezca tanto como se espera o como están diciendo las autoridades, pero al dominicano de a pie, ¿cómo puede entender esta situación y posiblemente hasta qué medida pueden tomar? Tú sabes, Caraballo, que la mejor medida que debe tomar un país cuando se dice que crece mucho, que ha sido el país que más ha crecido en los últimos 60 años, pero la gente siente que mejora su capacidad adquisitiva cuando hay mejoría en los salarios. Entonces, tú sabes que este año necesariamente aquí habrá que haber un reajuste de salario, aunque sea un moderado. Mira, aquí hay dos números mágicos, que es el 5% y el 15%. El 5%, porque tú observas, cada vez que el gobernador se siente y dice, vamos a crecer un 5 o más de un 5. Ese es el crecimiento potencial. Y el otro número mágico es que cuando el comité de salario tripartito, cada vez que se reúne, los incrementos son de un 15%. Al salario mínimo. Atención, país. Espérate. ¿O no? No, aguántese ahí. Ahora yo te pregunto. Ahora yo te pregunto, ¿eso ha sido dañino para la economía? No. Pero para el pueblo sí. No ha sido dañino no, pero yo se lo digo porque los empresarios dicen que hasta un 15% es malo. Y no es así. Mira, tú, este año, la única manera que tú puedes seguir impulsando la economía es tú mejorando un tanto la demanda. Sí. Porque tú no puedes pasarte todo el tiempo a decir que crecemos y crecemos. Si la economía crece, vamos a poner un ejemplo, si la economía crece y de repente tú encuentras que en las economías los actores del crecimiento son dos, básicamente, empresarios y trabajadores. Si la economía crece un 5, crece un 6, los salarios en la República Dominicana son relativamente bajos. Entonces, yo te pregunto, ¿a quién beneficia ese crecimiento? A los empresarios. ¿Y la inflación? No, pero es que el 15% no te genera inflación. La inflación a quien beneficia es al gobierno. Ajá. Sería en cuanto a Las recaudaciones se han incrementado. ¿Y el petróleo cómo te entiendes? No han bajado un 80, Pero tú sabes por qué. Porque precisamente los ahorros que el gobierno recibe de esa bajada del petróleo y la mantiene arriba, lo que está es amortizando deuda. Esos 38 mil millones de subsidios que dio el gobierno el año pasado, hasta que no lo disminuya, no va a disminuir el precio de los combustibles. ¿Tú entiendes? Porque los combustibles, básicamente, ahora le están dejando un margen muy grande, y ese margen muy grande, en vez de traspasárselo a la gente, lo que está haciendo es que está pagando deuda. Siriaco, eso es. En el campo y en la casa de nosotros, cuando éramos muchachos, nos decían, usted se arropa hasta donde la sábana le dé. Sí. Entonces nosotros hemos visto que tenemos un presupuesto nacional por encima del billón de pesos dominicanos. 1.4 billones. Entonces, para ello tenemos que emitir bonos por la friolera de 363 mil millones de pesos, que al cambio sobrepasan los 6 mil millones de dólares. ¿Y por qué hay que hacer presupuesto deficitario y no nos amarramos la correa como sociedad y vivimos nuestra propia realidad? ¿Tú sabes de qué año se está haciendo el presupuesto complementario? Desde el año 2008. Sí. Años tras años. Y, obviamente, aquí en algún momento hay que hacer una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal que afecte a la población más pobre, sino una reforma fiscal que verdaderamente redistribuya el ingreso y que esos recursos sean dedicados para mejorar los servicios públicos.
Sería ¿Tú entiendes? finalmente Ciriaco. Es así. Ya el tiempo. Mira, con usted el tiempo como se le va rápido. Ciriaco, ¿y qué es lo que vamos a hacer con un gobierno? Cuando Joaquín era muchacho y Suero, siempre en la huelga nosotros contra Balaguer, con cemento y con varilla no se llena la barriga. Con cemento y con varilla. Porque había una inversión de Balaguer en las construcciones de obras públicas. Y entonces, esos préstamos onerosos que se han justificado fuera de la pandemia, que este gobierno ha llevado al país. Lo vamos a pagar nosotros. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde que están? Porque sabemos que están haciendo unos elevaditos ahí, una cajita que vuelan ahí para los alcarrizos. 6 kilómetros. Ahora, ¿Dónde que está ese dinero? Usted que tiene, digamos, la magia del control de la economía. ¿Dónde están todos esos cuartos? Yo no entiendo. Tú sabes que el gobierno tiene demasiados recursos. ¿Tú estás oyendo? ¿Se ha cogido préstamos para tenerlo guardado? Así mismo es. Sí. Oye, tú lo estás diciendo. Revisen, señores, revisen los depósitos que tiene el gobierno en bancos. Ay, mi madre. Para que ustedes vean. ¿Y por qué hay que coger prestado? Oye, bueno, yo no he entendido eso. Ay, si usted Tú sabes. Y dígame yo entonces. Y yo no entiendo Oye, por ¿sabe? qué el gobierno no ha estado ejecutando. Yo no sé si es una falta de experiencia, Ay, no sé, pero no debería. Yo creo que para este año, ese monto que se ha tomado prestado, que es, yo creo que un exceso, porque todo el dinero y los bonos que tú vas a emitir, lo vas a emitir a un costo mucho más alto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo el rendimiento más atractivo que hay de deuda norteamericana, el más seguro del mundo, que son los bonos a 10 años, que están dando un rendimiento para el inversionista entre un 4 y 4.5. Eso significa que si la diferencia que nosotros, para mantener un margen, ¿verdad?, con los Estados Unidos, con el bono más seguro, es un 3, mínimamente aquí el bono que se va a emitir Claro. en la próxima semana, va a estar por encima del 6.5, entre 6.5 y 7. ¿Tú estás oyendo? Va a ser así, ¿eh? Entonces, eso significa que nosotros estamos entrando, evidentemente, en una zona, en primer lugar, donde la economía mundial crece menos. En segundo lugar, donde la economía dominicana va a crecer menos. Y en tercer lugar, con un nivel de endeudamiento relativamente alto. Bueno, señores, estuvimos conversando con Antonio Ciriaco, quien es economista y es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una autoridad en términos... cada vez que opina, que analizan los temas, va directamente, como dicen popularmente, Crea al tendencia. clavo. Y no crea tendencia. Sí. A usted lo Maneja muy bien. el país necesita un hombre como usted todos los días. Ya ustedes saben, cuenten conmigo. Gracias. Señores, y gracias por esta oportunidad y a ustedes, amigos y amigas, que nos siguen cada día en su mundo con el pueblo, porque aquí el pueblo tiene voz y participación. Les agradecemos su sintonía y sigan en Multimedia Su Mundo, en este gran ecosistema comunicacional que somos radio, somos televisión, somos periódico, que ahí a la espera viene ya el megadivo de la televisión dominicana, Don Trifolio, con punto y coma detrás. Hasta mañana, Suero y Joaquín. Gracias.